Continuamos con La Noche. La polémica figura de la reelección presidencial también será objeto de debate en el segundo periodo del mandatario reelecto Juan Manuel Santos. El jefe de Estado presentará una propuesta que busca eliminar la reelección y al tiempo aumentar el mandato del jefe de Estado a 6 años. Paradójicamente, el mandatario colombiano oficializa su propuesta horas después de haber ganado la reelección. Vamos a presentar una serie de reformas dentro de las cuales está la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial, y todavía no hemos decidido, eso lo vamos a decidir con el Congreso, si sería 5 o 6 años. Este fue uno de los primeros anuncios de Juan Manuel Santos como presidente reelecto de los colombianos, terminar con la reelección y a cambio ampliar el periodo del gobierno. Santos hace esta propuesta luego de convertirse en el segundo mandatario de la historia reciente de Colombia en ganar la reelección, figura que fue aprobada por el Congreso a través de una reforma constitucional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta no es la primera vez que Santos habla de modificar el periodo presidencial. En abril de 2013, durante la época preelectoral, el jefe de Estado admitió estar de acuerdo con la reforma. Si me presento yo a la reelección, que sea de 2 años, para poderlo nivelar, y de ahí para adelante todos con 6 años. Sin embargo, en esa ocasión, sus declaraciones no fueron bien recibidas, ni por la oposición, ni por los partidos de la Unidad Nacional, que consideraron como inoportuno este anuncio. Vemos con mucha inconveniencia la posibilidad de expandir el periodo presidencial 2 años adicionales. Nos preocupa mucho en ese sentido el cambio de reglas de juego en la mitad de un periodo electoral. Reformas electorales, reformas institucionales de tan profundo calado deben ser un acuerdo verdaderamente nacional y no un acuerdo gubernamental. Ahora, después de las elecciones, la iniciativa hecha de nuevo por el mandatario y que sería presentada en la nueva legislatura el 20 de julio, cuenta con un mayor respaldo, incluso en los sectores de oposición. Me parece que el presidente cumple con su promesa, lo había dicho en la campaña y hace bien en reiterarlo en este momento. No obstante, otros manifiestan su desacuerdo ante la opción de ampliar el periodo presidencial 2 años más. Es cierto que es muy dañina la reelección presidencial, pero la idea de alargar el periodo también es una idea mala. Es que aguantarse un mal presidente 4 años ya es bastante, y aguantarse los 5 o 6 años, pues supuesto que también es indeseable. Síganos respondiendo en Twitter. ¿Están de acuerdo o no con terminar la figura de la reelección presidencial? Señor Alfredo Rangel, en Medellín, senador electo por el Partido Centro Democrático. El presidente Santos se reelige y una vez se reelige propone terminar con la reelección. ¿Cómo entender esta diatriba? Pues yo creo que es una falta de consistencia de Juan Manuel Santos, como en todo lo suyo. Si él realmente estaba en contra de la reelección, pues no ha habido presentarse a la reelección. Creo que sería una forma de sustentar su argumento de la inconveniencia de la reelección. Pero una vez reelecto, él ya, ahora sí, propone la eliminación de la reelección. Eso no me parece consistente. Y me parece que centrar el debate nacional en torno a ese tema es buscar la calentura en las sábanas. Realmente lo que requiere el país es una reforma electoral a fondo. Señora, que se respeten las leyes del juego electoral, de la democracia. Hay muchos vicios en la democracia colombiana, la compraventa de votos, la interferencia de los recursos del Estado en las elecciones, la manera como los alcaldes y gobernadores participaron en las elecciones tomando partido y haciendo campaña por el gobierno. Eso es lo que hay que remediar con una reforma electoral a fondo. Yo creo que el voto obligatorio, por ejemplo, podría ser una medida para eliminar esa perversa influencia del dinero en la compraventa de votos. Me parece que el voto electrónico también debería imponerse para darle mayor transparencia. Las listas cerradas de los partidos para impedir también el ingreso de esos recursos muchas veces ilícitos a las campañas electorales, etcétera. Es todo un paquete de reformas electorales y no debe centrarse el debate, insisto, en el tema de la reelección exclusivamente. Señora Laura Gil, ¿usted cómo interpreta esta decisión del presidente Santos de llevar al consenso, al debate, lo que significaría eliminar la reelección y volver otra
otra vez a un periodo, pero podría ser esta vez por 6 años. Mira, a mí me parece acertado poner esto en la mesa y permítame decirle, Jason, con respeto, que calificar un anuncio de un proyecto de ley como la reelección, como una diatriba, en la pregunta misma me parece excesivamente editorializante. Pero sí, bueno, se religió. Sí, aprovechó la reelección. Pero la reelección, la reelección que nos dejó el uribismo quedó mal hecha. Y quedó mal hecha porque no hay equilibrio de poderes en una constitución que fue pensada para no de reelección. Yo creo que muchos países se han movido hacia periodos presidenciales más largos para permitir poder completar cierto tipo de reformas sin necesidad de poner en riesgo la transparencia del Estado con la reelección inmediata. Pero a la hora de reelegirse a Santos no le pareció mal hecha. Pues mire, a Santos no le pareció mal hecha, es verdad, pero Santos siempre ha hablado de que la reelección no era algo de lo que él gustara. A mí me parece que si él arregla esta perversidad que nos dejó el uribismo, nos deja una constitución nuevamente en su lugar. La otra cuestión que se podría discutir es la reelección, pero no la reelección inmediata, como tienen muchos otros países. Ahora, el tema de la reforma electoral, yo sí creo que es algo que hay que pensarlo. Yo creo que lo del voto electrónico es importante. El voto electrónico no hace milagros, pero es un avance. La biometría es un avance. Las listas cerradas podrían también, digamos, fortalecer la democracia. Pero salir en este momento a descalificar la reelección, cuando todos estuvimos en contra, porque todos vimos, o sea, aquí tampoco ninguno es ciego, vimos cómo se reeligió Uribe y también vimos cómo se reeligió Santos. O sea, entonces no me vengan ahora a decir que esto es una diatriba cuando de ambos lados, uribistas y no uribistas, vimos los costos de la reelección inmediata. Para las democracias, para la democracia de Colombia, ¿podría decirse que la reelección es dañina? Yo creo que la reelección en sí no es dañina. La reelección como institución no es dañina. Aquí sí la vimos dañina porque quedó muy mal hecha. Porque aparte les recuerdo que la reelección sí fue cambio de reglas de juego en la mitad del periodo presidencial. En la mitad. Y nos quedó mal hecha. Hay que modificarlo. ¿Qué opina el señor Rangel en Medellín? Yo creo que la reelección hay que mantenerla. Existe en la mayoría de los países democráticos del mundo. Es un mecanismo que tienen los electores, los ciudadanos, para premiar los gobiernos buenos y para castigar a los gobiernos malos, siempre y cuando, obviamente, haya transparencia y se cumplan las reglas del juego. Yo creo que la reelección hay que mantenerla haciendo los ajustes institucionales que sean necesarios para que el equilibrio de poderes que pudo haberse visto alterada con la reelección pues se mantenga. Y haciendo una cantidad de ajustes que son absolutamente necesarios, nos lo demostró el pasado debate electoral. Por ejemplo, habría que prohibirle al presidente, al gobierno, que realizara campañas de propaganda institucional durante los últimos 15 días, porque lo que vimos fue cómo se confundió la propaganda institucional del gobierno con su propia propaganda de campaña, casi que era el mismo tipo de publicidad, y habría que tomar medidas para que para impedir la participación de los alcaldes y los gobernadores en el debate electoral utilizando los recursos públicos. En fin, hay que hacer una serie de ajustes que son absolutamente necesarios, pero yo creo que la reelección hay que mantenerla, es una institución buena, insisto, para premiar a los gobiernos buenos, castigar a los malos y evitar que estemos cada 4 años volviendo nuevamente a empezar y con ese adanismo que es característico de la cultura colombiana, en el que cada presidente cree que el mundo empieza con él. Pero como ustedes mismos lo denunciaron, se corre el riesgo del uso de la maquinaria estatal a favor de una campaña política, también de los recursos del gobierno justamente para favorecer o no a un candidato que también es presidente. ¿No terminó siendo el expresidente Álvaro Uribe víctima del mismo mecanismo reeleccionista que él impulsó?
Efectivamente, por eso insisto en la necesidad de introducir los ajustes necesarios para impedir precisamente el abuso de poder en una campaña reeleccionista cualquiera que ella sea. Hay que prohibir, por ejemplo, insisto, ese uso de la publicidad con recursos públicos que son de todos en favor del candidato en procura de la reelección. Y hay que, digamos, introducir los ajustes necesarios para que haya mucha mayor transparencia, mucha mayor confiabilidad en el sistema electoral, que yo creo que ha hecho agua en el país. Lo vimos en las elecciones parlamentarias, lo vimos también en la segunda vuelta presidencial, la enorme cantidad de recursos de compraventa de votos en muchas regiones, la manera como el presidente prácticamente chantajeó a alcaldes y gobernadores que si no hacían campaña por él, no les entregaba los recursos de los programas sociales, etcétera, etcétera. Creo que eso hay que remediarlo, pero yo creo que la institución como tal de la reelección es conveniente, es necesaria, insisto, introduciéndole los ajustes que sean absolutamente imprescindibles. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos para seguir conversando con nuestros panelistas. Y a propósito del anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de eliminar la figura de la reelección, nuestros televidentes siguen opinando. ¿Está usted de acuerdo o no con la propuesta de eliminar la reelección en Colombia y ampliar el periodo presidencial? Los invitamos a que nos sigan respondiendo en Twitter. Vamos a leer lo que están escribiendo a esta hora los televidentes de la noche. Lilia Claro dice que se amplíe el periodo, pero que se establezca a partir de que termine el periodo de Santos. También dice Carlos Márquez, sí, si es por 5 años, no si es por 6 años. Sí, si no cobija a Santos. Ampliación de alcaldes y gobernadores, no si es más de 5 años. También escribe Juan García Granada, dice, deberíamos volver al sistema antes del 91. 4 años, reelección no inmediata y una sola vuelta. 6 años es muy extenso. Vamos a la pausa y al regresar evaluaremos el panorama político en el Congreso. ¿Con qué posibilidades de apoyo cuenta Juan Manuel Santos para sacar adelante las reformas de las que habló una vez asuma su segundo mandato como presidente de los colombianos? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.